mañana con 2 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y bienvenido, por supuesto, si usted se integra a esta segunda hora de información. Vamos a hablar de economía, uno de los factores que ha resultado más golpeado durante esta pandemia por COVID-19 es el empleo. El empleo, se han perdido muchos empleos en nuestro país y según el INEGI, el último reporte del INEGI, de los 12 millones de empleos que se habían perdido desde abril, en septiembre ya se recuperaron 8.4 millones. Y para hablar un poco más sobre este tema, sobre el empleo, sobre cómo vamos a cerrar este año, este 2020. Me da muchísimo gusto recibir en este espacio informativo al doctor Mauricio Ramírez. Él es doctor en Economía y profesor de cátedra en el Tecnológico de Monterrey. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jimena, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Platícanos, ¿cómo vamos a cerrar en México? Ya damos algunas de las cifras que anuncia el INEGI. ¿Cómo vamos a cerrar este año en cuestión de empleo, tanto empleo formal como empleo informal? Bueno, como tú bien decías, hubo una pérdida de empleo de 12 millones de empleos, tanto formales como informales, hasta más o menos el mes de septiembre, octubre. Sin embargo, y hubo una reducción de prácticamente 75% de esos empleos perdidos se recuperaron. Sin embargo, pues sabemos que hay un segundo rebrote. Este segundo rebrote se va a presentar pues en esta última parte del año y es posible que esta recuperación no sea completa. No sea completa y tengamos, digamos, no se recuperen estos 12 millones de empleos. Incluso el próximo año puede haber una recaída mayor. ¿Cuáles han sido los sectores, Mauricio, más afectados? Es decir, ¿se han quedado sin empleo mayor número de hombres, mayor número de mujeres, profesionistas o personas que tienen un menor nivel educativo? ¿Cuáles son, cómo ha impactado el tema del desempleo en nuestro país, según los sectores? Bueno, ha habido algunos sectores muy afectados por esta crisis. Por ejemplo, el sector del turismo ha sido gravemente afectado. El sector de la construcción también ha sido gravemente afectado. El sector de servicios también ha sido gravemente afectado. Algunos trabajadores que están en el sector público o que están en empresas, digamos, establecidas, que a lo mejor están enfocadas al sector exportador o a lo mejor están ya con una consolidación en el mercado que les ha permitido que no estén tan afectados, digamos, como otros sectores. Pero el sector construcción, el sector turismo y el sector servicios ha sido gravemente afectado por esta crisis. También hay que reconocer, Jimena, y decirle a tu público, en honor a la verdad, de que esta crisis que estamos viviendo, no solamente en el empleo, sino también en términos de crecimiento económico, en términos de seguridad, en términos de salud, también se debe claramente pues por la pandemia misma, pero también porque tenemos un gobierno que ha tomado medidas incorrectas. Entonces la señal que manda es que una buena parte se explica por la pandemia, pero otra parte se explica porque pues el gobierno no ha hecho bien las cosas. Precisamente a eso iba, Mauricio. ¿Qué se está haciendo o qué se está dejando de hacer para generar empleo en nuestro país? Sabemos que, como tú lo comentas ahorita, es un tema de la pandemia principalmente. Sin embargo, previo veíamos que tampoco había un crecimiento importante en generación de empleo en México. Sí, mira, hay un punto que es, digamos, medular en la política económica del gobierno federal y es Pemex. Entonces, si tú te fijas, Pemex lo que está haciendo es que está adquiriendo mucha deuda, están teniendo muchas pérdidas, no solamente Pemex, también de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, son empresas que el gobierno se ha abocado a o a pedir deuda a tasas de interés muy altas, en vez de utilizar esos recursos para la promoción del empleo.
para subsidiar empresas, para que no despidan trabajadores o para hacer transferencias directas a las personas, en fin. Entonces, lo que se ha hecho es canalizar erróneamente los recursos hacia una empresa que está herida de muerte y dejar abandonados la base del empleo. Aquí el principio es básico, y no lo digo solamente yo, sino es el consenso entre, digamos, los economistas, incluso hasta entre el secretario de Hacienda, pero no se lo dice al presidente. Y es que lo primero que se tiene que hacer es la protección del empleo, porque si tú destruyes la base productiva, entonces después recuperar esa base productiva, esa estructura laboral, va a ser muy complicado. Entonces, ya hubo una destrucción, entonces yo creo que todavía estamos a tiempo para que haya una ayuda de parte del gobierno hacia los trabajadores, como quitando recursos que se tienen actualmente para Pemex y transferirlos a la planta productiva. Y evidentemente, pues hacer un plan de negocio serio a largo plazo para Pemex. Mauricio, ahorita que comentabas que, pues evidentemente lo hemos comentado aquí, el presidente no escucha lo que le informan sus secretarios en este sentido y en otros temas también. ¿Tendría que comenzar a generar estos puentes, estos acuerdos, estos acercamientos con las cúpulas empresariales, que al final son quienes dan los empleos en nuestro país, sobre todo pensando en un panorama poco alentador para el próximo año? Hablábamos ahorita de este repunte que se da en los casos de COVID-19, de que no podríamos recuperar estos 12 millones de empleos. ¿Será momento en que se acerque a las cúpulas empresariales a que trabajen, a que generen una sinergia para generar mayor número de empleos en el país? Mira, yo creo que evidentemente pues ese es un momento adecuado pues para que el sector empresarial esté trabajando con el gobierno. Sin embargo, esa esperanza pues para mí no está, ¿eh? O sea, los empresarios ya dieron por perdido este sexenio. Porque, mira, déjame darte un ejemplo. A principios de año, en febrero de este año, Alfonso Romo, que es, digamos, el hombre más cercano al presidente en términos de materia económica, pues declaró así abiertamente que lo que hay que dar a los empresarios es certidumbre, confianza, certeza, en fin. Eso lo dijo, estamos hablando de febrero del 2020. 15 días después, estoy hablando de días, pues hizo una consulta para ver si abrían la cervecera en el norte del país o no. La gente decidió que no, con una consulta pues con muchísimas dudas, y el proyecto se cerró. Entonces eso es contrario al discurso. Entonces claramente no hay una actitud por parte del gobierno para promover un buen diálogo con el empresariado. Ahora, que le quede claro a tu público, no solamente son los grandes empresarios, sino también pequeños empresarios que tienen 1, 2, 3 empleados. Entonces, va desde pequeños empresarios hasta los grandes empresarios. Entonces, yo no veo en el horizonte y en este sexenio que el presidente se vaya a acercar a ellos. Mauricio, algo que gustes tú agregar sobre el tema antes de concluir con esta entrevista, algo que se nos haya escapado. Pues mira Jimena, una disculpa porque soy un poco negativo, pero no soy el único. Creo que estos años van a ser muy complicados, como nunca los habíamos visto, y sobre todo que además, bueno, ciertas generaciones como la mía y más grandes, pues ya habíamos visto estas crisis en los años 80, en los años 70, en los años 90, pero ahora los jóvenes, personas que tienen menos de 30 años, pues van a enfrentarse a esta nueva realidad de crisis en México. Entonces, vamos a tener un problema económico en términos de crecimiento económico, en términos de creación de empleo, en términos de seguridad y en términos sanitarios, pues muy graves en los próximos años. Y creo que esto lo tenemos que decir pues, para que la gente haga sus previsiones y para que el gobierno esté, digamos, atento de que pues, las circunstancias son muy negativas para los próximos años. En este caso, estas previsiones que comentas, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos de a pie para evitar que el impacto sea lo menor posible a nuestra economía familiar?
Mira, yo creo que algo muy importante es que los ciudadanos, mira, en primer lugar, las personas que ya tienen empleo, que lo protejan, que traten de proteger su empleo de la manera que ellos puedan, ¿no? Tratando de hacer mejor su trabajo, tratando de no faltar a su trabajo, tratando de hacerlo lo mejor posible y tratar de ahorrar lo más posible. Y las personas que desafortunadamente han perdido su trabajo y que están, digamos, un poco abandonadas por parte del gobierno, pues tratar también de tener un poco de empresarialidad y tratar de fomentar un poco más, fomentar, digamos, un modelo de negocio sencillo para que ellos puedan salir adelante. Y te lo digo por lo siguiente, porque, digamos, todos tenemos que estar conscientes que los próximos años, insisto, van a ser muy duros, durísimos van a ser en términos de variables económicas y variables sociales. Entonces, creo que proteger el empleo por parte de las personas que ya lo tienen y fomentar el ahorro. Siempre tienen que estar ahorrando. ¿Por qué? Porque no sabemos si la situación se va a empeorar. Entonces, si tienes ahorros, protegerlos. Y si puedes ahorrar, hacerlo para que se pueda utilizar en un caso de contingencia. Perfecto, Mauricio Ramírez, doctor en Economía y profesor de cátedra en el TEC de Monterrey. Muchísimas gracias, muy útil esta plática, muy útil la información, sobre todo en tiempos tan complicados en materia de economía y en materia de empleo en nuestro país. Mauricio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gemma, y que tengas un excelente día y también tu público. Muchas gracias, bonito día también. Víctor, voy contigo que tienes más información.